Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos, pónganse cómodos. Pues bien, mis hermanos, pues esta clase que vimos es muy hermosa. Decía por ahí alguien, el hablar es un arte, pero el escuchar también es un arte que debemos de practicar, debemos de mejorar. Y solamente así es cuando podemos evitar muchos problemas, podemos también disfrutar de las buenas relaciones, de la buena comunicación. Bien, mis hermanos, pues el día de hoy quiero compartir otro tema que tiene por título: no vivimos el nivel de nuestras capacidades, vivimos el nivel de nuestras creencias. Y vamos a ver Sí, bien. Entonces, dice, según los sociólogos, los psicólogos o la gente, dice que en realidad no vivimos el nivel de nuestras capacidades. Esto significa que a veces hay gente que tiene un talento, tiene mucha capacidad para alguna función, para hacer alguna actividad, pero no se la cree. No se cree, entonces no logra hacer las cosas, porque le han dicho que no, porque lo han criticado, por cualquier razón. Y entonces no está viviendo al nivel de su capacidad, sino de lo que cree. Entonces, en base a lo que cree, ese es el nivel de su vida. Tengo un amigo que es constructor, pero a veces se metía en unos problemas grandes y me llamaba a veces para ayudarle en algunas cosas. Y yo le decía, pero ¿cómo es que te iniciaste en esto si no sabes mucho? Me dice, no sé, simplemente pensé que podía y yo me aviento, hago el trabajo, les consigo los trabajos y porque pienso, pero no tenía la capacidad. Pero entonces la capacidad la fue adquiriendo poco a poco conforme empezó a adquirir esa práctica. Pero él en un principio creyó y empezó a hacer trabajos. Pero hay gente que, entonces en el mundo, en cierta forma esta frase es un poco crítica a las personas que, pudiendo tener una capacidad muy grande, no desarrollan porque no han creído, porque piensan que no han podido, entonces nada más se basan en lo que creen. Si a alguien le dicen que es torpe de niño, va a crecer pensando que es torpe, entonces no va a desarrollar sus habilidades porque cree que no las puede hacer, que no los puede lograr. Y esa es una de las formas en que a veces alguien que puede tener un talento muy grande no lo desarrolla, o a lo mejor otros que empiezan a desarrollarlos y a lo mejor no tienen el talento, pero hacen el esfuerzo, se inclinan. Entonces, ¿qué se tendría que hacer ahí? Tendremos que tener entonces la capacidad y también la creencia. El pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, dudaron mucho, no creían en que iban a ser liberados. Entonces todo el momento empezaron a murmurar, empezaron a criticar, pero porque no creían. Y efectivamente todos los que no creyeron fueron quedando atrás, se fueron quedando y no llegaron a la tierra prometida, no llegaron a su destino. En la vida, los que no van creyendo, los que no creen en Dios, los que piensan que no, pues simplemente no van a llegar porque no creen, entonces no piensan que van a llegar a una vida eterna o que existe una vida eterna, entonces no lo van a lograr. Pero los que creemos que hay una vida eterna, que tenemos que alcanzar ese lugar, pues luchamos constantemente para llegar a alcanzar esa vida eterna, porque creemos, porque lo hemos comprendido, lo hemos analizado, y a lo mejor en nuestra vida no lo creíamos, pero llegó un momento en que cuando empezamos a escuchar, cuando empezamos a tener fe, creímos, y esa creencia nos va a llevar. Es como un poco contrario a lo que dice. Estaba escuchando a un señor que hacía auditorías y dice que una vez fue a una compañía de una fábrica que fabricaban X producto y eran muy buenos, y había otra compañía que los buscó para hacerle un pedido grande, pero cuando fue a ese lugar, pues como que algo lo detuvo y dijo, bueno, lo voy a pensar, aunque hacían el producto muy bueno. Entonces, cuando esta persona fue a hacer la auditoría, se enteró de que ya habían ido unas personas a tratar de comprarles el producto, pero como que no se animaban.
Entonces él, cuando empezó a hacer la auditoría, les vio varias cosas y les recomendó algunas cosas, algunos cambios. Por ejemplo, eran un poco desordenados en algunas cosas. Les dijo que tenían que poner en orden los productos, tenían que tener fácil de acceso. Todo eso empezó a darles varios consejos para que el funcionamiento fuera mejor, aunque el producto ya era bueno, pero tenía una forma que no era muy correcta. Entonces, pues la imagen, la organización, todo eso les ayudó. Cuando volvió a ir la persona que les iba a comprar el producto, vio la mejoría y de por sí el producto era bueno y les empezó a comprar todo el producto. Después le llaman al auditor para agradecerle, para decirle gracias a usted, pues ahora nos compraron. El auditor dice, no fue gracias a mí, fue gracias a ustedes, porque ustedes tenían la capacidad, pero a lo mejor no lo creían y no habían desarrollado al 100% sus capacidades para poder estar bien seguros. Entonces se habían preocupado en el producto, pero no se habían preocupado por algunas cosas externas o de apariencia. Entonces cuando les ayuda a organizarse mejor, dice, no fui yo, no fue gracias a mí, fue gracias a ustedes, porque si yo les hubiera dicho lo que les dije, pero su producto no era bueno, pues no les hubieran comprado. Entonces pudieran tener una apariencia muy bonita, muy buena organización, pero el producto no convence. Entonces fue gracias a su capacidad y también a que después creyeron en lo que les dijo y lograron ese producto. Entonces, ¿por qué hay gente que a veces no cree que puede? ¿Y por qué otros también sí creen que pueden? Entonces, ¿por qué dice no vivimos al nivel de nuestra capacidad, sino de lo que creemos? Entonces, para el mundo podríamos decir que es correcto, porque si nosotros creemos en nosotros mismos, creemos que podemos, nos dice la palabra de Dios, y el que cree, puede. Si creemos, entonces podemos. Pero hay gente que no cree que aunque tenga la capacidad, porque en realidad todo ser humano tenemos las mismas oportunidades, las mismas capacidades, algunos a lo mejor con algunas limitaciones, pero pueden desarrollar otras capacidades, a lo mejor hasta mejores que no se habían dado cuenta, como al que, por ejemplo, queda ciego o le falta algún sentido o alguna parte de su cuerpo y empieza a desarrollar otros sentidos. La persona que es ciega empieza a desarrollar más el oído y entonces pues parece que escucha mejor que nosotros, pero no es que escuche mejor, es que empieza a desarrollar ese sentido porque le falta a otros. Y a veces los que tenemos todos los sentidos no desarrollamos al 100% los sentidos porque estamos confiados, no creemos que necesitemos, pero a lo mejor podríamos desarrollar mejor las situaciones. Entonces, hay veces también que, de acuerdo a la forma en que nos educaron, fue que tenemos esas limitaciones o también esas capacidades. Hay gente que se atreve porque lo educaron de que tiene que intentarlo y nunca darse por vencido, de aunque se caiga, levantarse. Estaba leyendo un artículo sobre algo que me pareció interesante, aunque a lo mejor no comprendo mucho, pero hablaba acerca de las neuronas espejo. Decía que esas neuronas espejo son esas neuronas de nuestro sistema, que las neuronas son los principales que se conectan del cerebro a toda la parte del cuerpo, pero hay unas neuronas que se van como adiestrando y empiezan a reflejar lo que ven. Por ejemplo, dan como ejemplo cuando vemos a alguien llorar y ni siquiera nos ha pasado nada a nosotros, pero al verlos llorar a esa persona empezamos a tener un sentimiento y empezamos a llorar. Y a lo mejor no sabemos por qué, pero empezamos a tener esa empatía. Le llaman neuronas de espejo o neuronas empáticas, porque empiezan a copiar, a reflejar lo que ven. Si vemos a alguien que está bien contento, está risueño y bien alegre, nos contagia esa risa, pero nosotros no nos ha hecho nada porque a lo mejor esa persona sacó la lotería o pasó algo extraordinario, pero nosotros no, pero estamos imitando. Entonces esa imitación a veces hace que también copiemos a las masas, copiemos a lo que hacen los demás, y si los demás van a un nivel, pues nosotros seguimos a ese nivel. Y si ese nivel de personas, alguien o un sistema o algo los ha controlado, o Satanás que los tiene controlado, o el sistema, o el gobierno, o quien sea,
o los medios de comunicación los ha tenido sometidos, pues nos contagiamos con eso y empezamos a imitar también y nos empezamos a copiar todo lo que hacemos. Entonces, esa es una forma de que actuamos a veces, no por convicción, sino por lo que estamos viendo que hacen los demás. A veces dan explicaciones científicas o médicas, pero vamos a ver que lo que hagan los demás no necesariamente tenemos que hacerlo siempre, aunque vamos a ver que a veces sí, a veces no, porque a veces tenemos que también actuar conforme actúa la sociedad, tenemos que actuar respetando las normas, las reglas, la buena convivencia, la sociedad, o sea, tenemos que adaptarnos también, pero a cierto nivel, a cierto modo, pero tenemos que tener cuidado. Dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, el verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos viviendo continuamente en nivel físico, en lo que estamos en la tierra, pues estamos conviviendo físicamente con todos los demás. Dice, vivimos en la carne, pero no militamos según la carne. En otra versión decía, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Porque el ser humano, pues, que no conoce la palabra de Dios, va a actuar de una forma, que ya sabemos. Y a lo mejor para ellos nosotros estamos mal, y a lo mejor para nosotros ellos están mal. Pero dice, pues andamos en este mundo, pero dice, tenemos que andar en este mundo, no podemos irnos a otro lugar, tenemos que vivir en donde nos tocó vivir. No podemos también a veces, a lo mejor quisiéramos vivir en un lugar mejor o en otro, pero debemos de adaptarnos también en cierta forma a donde estamos viviendo. Entonces, pues no podemos irnos de donde estamos, tenemos que estar conviviendo con lo que estamos viendo. A veces vemos cosas que no nos agradan, no nos gustan, o hasta la misma familia o compañeros no actúan como quisiéramos que actuaran. Y a lo mejor queremos hablar con ellos, tratamos de hablarles de la palabra, pero a veces no es fácil, pero tenemos que seguir conviviendo con ellos, tenemos que estar en la carne, pero no imitarlos, no imitar lo malo que hagan, sí imitar lo bueno, retenerlo, como dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno, todo lo bueno, podemos aprender algo bueno de cualquier persona. Dice Juan, capítulo 17, versículo 15, dice el Señor Jesucristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, no pide que nos apartemos completamente del mundo, porque estamos viviendo en el mundo, pero que nos aparte del mal. Entonces es lo que debemos de apartarnos de todo lo mal. ¿Y qué es lo mal? No sí las enfermedades, las cosas que nos hagan daño, alimentos que nos puedan hacer daño también, pero también que nos guarde del mal, de las malas acciones, de las malas palabras, de las malas influencias, de todo lo malo es lo que nos tenemos que cuidar. Entonces, no dice, no te pido que los quites, pero debemos de apartarnos de todo lo demás, pero sí tenemos que estar conviviendo con este mundo, porque no podemos quitarnos. Va a llegar un momento en que ya cuando todo lo que hayamos hecho, lo que hayamos vivido, pues va a tener su recompensa o su castigo también. En una ocasión allá en México, en el trabajo estaba platicando con un psicólogo, porque en el trabajo habían varios psicólogos. Había una persona que era muy antisocial, era como que todo estaba en contra, como que se enojaba, como que parecía que no, como que ella era diferente de todos los demás. Y el psicólogo decía, esa persona está mal, porque ella debe de adaptarse a nosotros y no la sociedad se va a adaptar a una persona, ella tiene que adaptarse a la sociedad. Y tenía razón en cierto sentido, pero ¿qué pasa si esa persona que supuestamente no se adapta es un cristiano que no cree como ellos? El cristiano no se va a adaptar a la sociedad,
ahí sí cabría decir, la sociedad debe de adaptarse a ella, a la persona cristiana, pero ellos no lo ven así. Ellos lo ven como que todo es, como que la persona está mal y uno es el que está, como que ellos están bien y uno es el que puede estar mal. Entonces, esta persona era antisociable y ahí sí cabía porque ella era muy negativa, muy problemática. Entonces, ella sí debía de adaptarse a la convivencia, a la buena convivencia de la sociedad para tener armonía, para tener paz. Pero les digo, ¿qué hubiera pasado si ellos piensan que fuera un cristiano y que hace las cosas diferentes? Pues no, a lo mejor van a pensar que está que mal. Dice en 2 Corintios capítulo 5, dice versículo 13, 2 Corintios capítulo 5, verso 13, dice así: porque si lo que amos es para Dios, y si estamos en ceso, es para vosotros. Dice en otra versión, si nos hemos sobrepasado, es por Dios. Si estamos locos, decía en otra versión, es por Dios. O lo que la gente cree que estamos locos, es por Dios. Lo hacemos porque es por Dios lo que tengamos que hacer a veces, pues es por Dios. A lo mejor alguien dice, ¿por qué vas el sábado a la iglesia? Si podrías trabajar y es cuando más ganancia hay en sábado. Está loco, alguien va a decir, está mal de la cabeza porque está perdiendo las oportunidades por irse a encerrar todo el día en una iglesia, estar guardando el sábado. Dice, pero si estamos cuerdos es para vosotros. Pues debemos tener no preocuparnos. Si hacemos cosas que piensa la gente que estamos mal, pues es por Dios. No vamos a cambiar por agradarle a los demás. Pero sí también tenemos que estar cuerdos, tenemos que estar de acuerdo a los demás, porque tenemos que estar conviviendo. Pero primero la palabra de nuestro Dios, antes que también, por ejemplo, obedecer al jefe. Si el jefe nos dice, tienes que venir el sábado porque hay que entrenar a los nuevos, pues nosotros ya saben que tenemos que guardar el sábado, entonces no podríamos estar cambiando para agradar a los demás. Tenemos que estar algunas veces hacer cosas que aparentemente no les agradan, que estamos, dice, no cuerdos, pero es por Dios, pero al mismo tiempo tenemos que estar cuerdos para nuestro Dios. También decía el título, no vivimos en nivel de nuestra capacidad, vivimos en lo que creemos. En el mundo cree en lo que no en su capacidad, sino en lo que cree. Vamos a ver lo que dice Proverbios acerca del que confía en su propio criterio, en sí mismo, el que nada más confía en sí mismo, qué es lo que pasa. Proverbios 28. Versículo 26, que dice, el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. El que camina en sabiduría será salvo. Y alguien podría decir, bueno, pero yo no tengo estudios, ¿cómo? Yo no sé, yo no conozco de muchas cosas. Pero ¿a qué se refiere la sabiduría? Al temor de nuestro Dios. El que confía en su corazón, el que cree que todo lo puede, porque siempre también hay alguien que es sabelotodo, como dicen, cree que todo lo puede y siempre quiere imponer su raciocinio, lo que cree, siempre cree que tiene la razón. Dice, el que confía en su corazón es necio, mas el que tiene el temor a nuestro Dios, el que escudriña la palabra, el que guarda sus mandamientos, dice, será salvo. ¿Qué le pasó un ejemplo al hijo pródigo cuando pues confió en su corazón? Pidió la herencia a su papá por adelantado antes de que se muriera y dijo, pues voy a administrar ese dinero porque pues voy a esperar a que mi papá muera y voy a
pudiendo disfrutar de ese dinero o poderlo administrar de una forma que cree lo correcta. Pero ¿qué pasó cuando le dio el dinero? Pues se fue de la casa, fue a recorrer el mundo pensando que, dice que era el hijo menor, con su juventud pensó que podía, pero no tuvo el temor, no tuvo el respeto, no tuvo la educación. Se fue con el dinero, con su herencia, que aparentemente ya se le había dado, pero la malgastó y tuvo que pagar las consecuencias por su imprudencia, por su inexperiencia, por su atrevimiento, porque quiso confiar en sí mismo y entonces se acabó el dinero, quizás se lo estafaron, quizás lo perdió en lo que sea, y después pagó las consecuencias. No conseguía ni trabajo, hasta dice, pues hasta el trabajo más feo, más duro, quisiera estar trabajando para poderte comer. Y después pues ya no confió en su propia prudencia, ya no confió en su corazón y confió, tuvo temor, tuvo sabiduría porque tuvo el temor de nuestro Dios, el temor a su Padre, y regresó a pedir perdón. Se humilló y pidió ese perdón. No esperaba que lo restableciera, que lo volviera, dice, ya no soy tu hijo, dame un trabajo nada más, por favor, dame el trabajo como el más pequeño trabajo para que pueda comer. Llegó totalmente humillado, pero llegó con ese respeto. ¿Y qué fue? Y ahí cambió entonces, porque entonces lo volvió a restablecer, le volvió a vestir, o sea, le volvió a dar su puesto, le volvió a dar su lugar. Cuando dice que le pusieran las mejores ropas, le volvió a dar su puesto una vez más, el puesto que tenía, el título de su hijo, se lo volvió a dar, no lo humilló, no le dijo, ahora te vas para que se te quite, ahora te vas a pagar las consecuencias. A veces un padre pues quiere ser duro también y va a castigar a su hijo. Y sí, tenemos que castigarlo cuando actúa mal, pero también no podemos darle un castigo para siempre. A lo mejor el padre pudo irlo a rescatar, pudo haber ido a buscarlo para que lo trajeran de nuevo, pero dijo, tiene que aprender también de sus experiencias. Y aprendió de sus experiencias y por eso es que fue que cambió. Si él lo hubiera traído inmediatamente, pues a lo mejor no hubiera aprendido la lección y al rato hubiera otra vez querido más dinero y otra vez, pero ahí aprendió que no podía confiar en su corazón, no podía confiar en sí mismo, sino debía de confiar en lo que creía, en lo que le había enseñado su padre. Entonces, no vivamos el nivel de nuestra capacidad, vivamos al nivel de nuestra creencia. Al contrario de lo que decía en el mundo, tenemos que vivir al nivel de nuestra creencia. Dice, no vivamos a lo que creemos, vamos a vivir a nuestra creencia, y nuestra creencia es creer en Dios. Y si creemos en Dios y si vivimos así, pues vamos a tener esa recompensa. Dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice así, para que no andemos pensando que yo puedo todo. Sí, nosotros vamos a poder hacer muchas cosas, que sí vamos a poder, pero primero dice, capítulo 3, verso 5 de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón, no estribes en tu prudencia, reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, con toda la convicción, fíate de Jehová. Si vamos a hacer algo, y dice, y fíate de Jehová, y no de ti mismo, sino primero de Jehová. Entonces vamos ya con esa seguridad, y entonces, pero si nosotros también pusimos de nuestra parte, si nos entrenamos para lo que queremos hacer, si estudiamos, pero primero confiemos en Jehová. No estribes en tu inteligencia, no confíes en tu propia inteligencia. Sí tenemos inteligencia, pero dice, pero no confíes tanto en ella. Primero confía en Dios y pídele a Dios. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando ya entonces apliquemos nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, pues nos va a dar esa seguridad de encontrar lo que podemos tener. Porque entonces si creemos en Dios, no vamos a dudar.
¿a qué personaje de la Biblia creyó tanto que a lo mejor hizo cosas arriesgadas sin medir el peligro, pero porque confiaba tanto en sí mismo, pero porque confiaba en Dios? ¿Quién fue uno de ellos? Varios, ¿verdad? Pero a José también confió en sí mismo. Abraham también creyó completamente, salió. Pero el rey David, cuando era muy joven y querían matar a ese gigante o a ese obstáculo en nuestra vida, que a veces no podemos quitarnos ese obstáculo de nuestra vida, se nos parece muy difícil, nos parece una carga demasiado pesada. Pero David, que era un jovencito, él dijo, yo lo acabo rápido. Y todo el ejército estaba ahí. Dice, no, esto es bien difícil, no podemos enfrentarnos a esta situación, a este problema, a este gigante. Y el rey David dice, bueno, todavía no era el rey, pero dice, yo he acabado ¿con quién dice que peleó? Con leones, con osos, con animales salvajes, y con su honda que tenía, con esa piedra les daba en la mera cabeza y caían como a los toros cuando los están sacrificando y no se mueren, pero cuando les pican en el cerebro caen derrotados, pierden todo el sentido y ahí caen muertos. Sabía hacer eso el rey David, y él acabó con esa barrera, con ese gigante, con ese obstáculo. Él también estuvo en guerras y ganaba las guerras al grado de que la gente lo admiraba, de que hacía más que el propio rey. Entonces la gente se admiraba y no estaba admirando al rey. Él también tuvo muchas cosas buenas que creyó, y aunque también hizo cosas malas y cayó y tuvo que ir al fondo también, pues se levantó también, porque no se dio por vencido, porque creía y pidió clemencia, empezó a pedirle a Dios perdón y empezó a luchar. Dice, no me va a detener, pidió perdón. Dice, él pidió tanto que volvió a ser restablecido, porque él siempre confiaba en nuestro Dios. Otro personaje también bíblico, aparte de los que también conocemos, que creía en su capacidad, fue la reina Esther de Persia. ¿Dónde se encontraba Persia? Actualmente, ¿dónde es? Irán, que había conquistado toda esa zona, los medos y los persas. Entonces, después del éxodo, después de que habían salido de Israel, porque Babilonia los había sacado de su tierra, entonces quedaron dispersos, ya no tenían tierra. Entonces pertenecían a otras, estaban regados en varios lugares. Pero había un pueblo de Israel que estaba justamente en territorio de los persas. Y Esther, que la había adoptado su primo, Mardoqueo, él la había enseñado, la había educado y llegó a ser reina. Y esta reina, a pesar de todo lo que sabía que era, tuvo que arriesgar su propia vida para salvar a su pueblo. Ella confió y le pidió a su pueblo que confiara, y se unieron en ayuno, se unieron para poder salvarse de que los iban a aniquilar por un decreto que habían provocado que firmara el rey Jerjes. Había firmado un decreto de que aniquilaran hacer un genocidio con los israelitas, con el pueblo de Israel. Los iban a matar, pero entonces él los previene cuando se entera, por medio de Esther, que van a aniquilarlos. Tiene compasión de ella, aunque rompió los protocolos del reino, pero pues con ese ayuno que hicieron y la unión de todos sus hermanos lograron salvar a ese pueblo. Se previnieron y lucharon, se previnieron y no fueron aniquilados. Entonces ahí se requirió, pues eso dice que fueron un ayuno por 3 días, y también de ahí viene esta fiesta de los judíos, de fiesta ¿de qué es la fiesta? Purim, la fiesta de Purim, que es la de en conmemoración a que la reina Esther creyó tanto, tuvo la confianza y logró rescatar a su pueblo. Cuando dice también que no creamos que el mundo cree en sus creencias y no en sus capacidades,
porque cree que no puede. Hay un cuento que vi de Jorge Bucay, se llama, este psicólogo, cuentista, que habla de un elefante que dice que cuando era niño se iba a los circos y veía un elefante pues con todo ese tamaño del elefante amarrado a una estaca, estaba atado y no se iba. Y entonces él de pequeño se preguntaba por qué, si ese elefante tiene tanta fuerza, pues por qué no arranca esa estaca y se va, por qué no puede irse porque está la estaca. Le preguntaba a todo el mundo por qué el elefante con el poder no se iba y no sabían contestar. Le decía pues porque fue amaestrado, porque lo que sea. Hasta que alguien que era sabio le explicó y le dijo, el elefante no se ha ido y sigue amarrado, o sea, cuando lo amarran a esa estaca, ahí se queda, porque cuando él era un bebé, lo amarraron a esa misma estaca y él se quiso zafar, se quiso salir, pero era un bebé y no podía, y lo intentaba y al otro día lo volvió a intentar y no podía zafarse de esa estaca, hasta que llegó un momento en que se dio por vencido y creyó que no podía, y así vivió creyendo que no podía, y toda su vida creyó que no podía, dice, porque así fue como fue. Él pensó que no podía, aunque ya grande pues era muy fácil sacarlo, dice, y eso lo que da a entender es de que hay veces que nosotros creemos que no podemos hacer ciertas cosas, aunque sí podemos hacerlas. ¿Podemos nosotros ser salvos, ser santos? Sí podemos ser santos, apartados de todo lo mal. A veces que no querramos, pues es otra cosa, porque a veces no queremos ser completamente santos, completamente apartados, pero sí podemos ser perfectos, ¿sí o no? Pues a lo mejor no podemos ser perfectos, pero vamos a intentarlo, vamos a intentar ser perfecto. No tenemos que desmayar también en ningún momento, porque dice Isaías capítulo 41. Ya casi vamos a terminar. Dice Isaías 41, verso 10, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En este parrafito dice muchas cosas, porque cuando dice no temas que yo soy contigo, y hay gente que tiene mucho miedo, porque hace unas semanas estábamos al pendiente de lo que estaba a punto de hacer Irak, de casi de entrar en guerra, por todas las amenazas y todo ese conflicto que está en el Medio Oriente, y Irak estaba a punto ya había anticipado y ya había sucedido varias cosas que todo el mundo dijo, va a entrar Irak a la guerra, o Irán va a entrar a la guerra, y tiene armamento, se ha armado, tiene armamentos nucleares, entonces estaba, aunque no se dio mucho a conocer, pero mucha gente estaba en el vilo, en ese temor. Dice, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, no desmayes, no te canses, que yo te voy a dar la fuerza. No desmayes. Puede haber, también estaba la bolsa de valores, hace unos días también casi coincidió con esa guerra que se avecinaba. La bolsa de valores estaba a punto de colapsar. Japón parece que se había caído su bolsa de valores. Se empezó a afectar también todo el mundo. Entonces el mundo estuvo a punto también de colapsar y entrar en otra recesión, que también fueron esos días de tensión. Pero dice, no desmayes, que yo soy tu Dios que te da fuerzas, que Él nos va a esforzar. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con la mano derecha que simboliza lo correcto, lo justo, lo bueno de mi justicia. Yo te voy a sustentar. Que no hay empleo, que hay muchas enfermedades, que parece que vuelve la gripe del COVID, que la gripe del mono, o no me acuerdo cómo se llama, que ciertas enfermedades, pues el mundo siempre está con todo esto. Siempre estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en las cosas que están pasando mal, pero dice, no desmayes, no temas, yo siempre te daré esa fuerza. Ya para terminar voy a contar otra
historia, pero esta es bíblica, que está aquí, vamos a leerla, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Dice así esta historia. Voy a leerlo todo para que se pueda entender. Se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del verso 14 en adelante, y dice: Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se apartó, y corriendo a él, le saludaron, y preguntóles: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio luego el espíritu, le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo: Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Le dice el padre: si puedes. A lo mejor dudaba un poquito, porque en vez de decirle tú puedes, échalo fuera, pero dice: si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Porque ya lo intentó con los apóstoles y no pudieron. Ya intentó, que ellos también tenían esa capacidad de sanar, de echar demonios, pero no pudieron. Jesús les reprende y dice: pero ¿por qué no pueden? ¿Por qué era tan poderoso este espíritu maligno que no podían los mismos apóstoles? Y entonces el mismo Padre, ya dudando un poco, dice: pues acudo a ti. Dice: si puedes, por favor, algo, échalo, ten misericordia de nosotros. Verso 23, y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si tú puedes creer, eso nos dice nuestro Señor Jesucristo ante todo lo que hacemos. Si tú puedes creer, al que cree, todo es posible. Entonces, mis hermanos, dice: todo es posible si creemos, pero a veces dudamos un poco, como este padre que ya pues su misma desesperación, su angustia, ve que no pueden, ya está dudando un poco, pero aún así no se daba por vencido. Luego el padre del muchacho dijo, clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Al mismo tiempo dice que cree, pero también no cree mucho, pero dice: pero ayúdame por mi incredulidad, porque a veces no creo. Entonces también nosotros a veces como que dudamos quizás un poco, pero le pedimos: ayúdame en mi incredulidad, auméntame la fe, auméntame la inteligencia, la sabiduría, pero sí creo, pero auméntame por favor un poco más mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Le da una orden a ese espíritu, dice que era mudo y sordo, que no hablaba ni escuchaba, pero a Jesús sí lo escuchó. Dice: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Así bien claro, directo: te ordeno que salgas y no vuelvas más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y le levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué a veces nosotros también decimos: ¿por qué no podemos? ¿Por qué si estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué si cumplo con mis deberes como cristiano? ¿Por qué no se puede a veces como queramos? ¿Por qué a veces no podemos? Y es que, mis hermanos, a veces
a veces también hace falta algo más que el creer, el creer y el poder. Hace falta algo extra. Y dice Jesús, y les dijo, este género, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ese es el extra que podemos hacer, aparte de nuestra confianza en nuestro Dios, aparte de nuestra confianza en nosotros mismos, aparte de que creemos y podemos, pero a veces va a requerir algo más, porque decimos, pero si estoy orando por la sanidad de mi hijo, ¿por qué no se sana? Pero a veces hace falta ese extra que dice, a veces tenemos que hacer oración y ayuno. Es necesario a veces esas oraciones en grupo, que podamos orar para la sanidad de nuestros enfermos, para resolver algunos problemas. Por eso es que también invitamos a que hagamos ¿cómo se llama? Reunión de oración, culto de oración, es la palabra, perdón, gracias mi hermano, ese culto de oración que hagamos todos mis hermanos para que podamos ayudar a nuestros hermanos. Y también es necesario ese ayuno, como la reina Esther, que no fue suficiente con que creía y podía, sino dice, vamos a unir esas fuerzas, y vamos a hacer ese ayuno, vamos a hacer esa oración. Así dice el Señor Jesucristo, a veces se requiere ese extra, que para poder resolver las cosas. Entonces, el título, ¿cómo era? Ahora el nuevo título es Vivamos al nivel de nuestra capacidad y también vivamos al nivel de nuestra creencia. Vamos a vivir conforme a nuestra capacidad, pero si no nos capacitamos, pues no logramos las cosas. Para todo tenemos que también capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que, para un trabajo, no vamos a decir, pues por favor dame un trabajo de piloto de avión. Pues si no sé pilotar, ¿cómo voy a querer que me dé un...? Pero si yo pido un trabajo de algo que me voy a capacitar, yo pongo de mi esfuerzo, dice, vivamos al nivel de nuestra capacidad, pero también vivamos al nivel de nuestra creencia. Y nuestra creencia es creer en nuestro Dios, creer en nuestro Señor Jesucristo, creer que el Espíritu Santo nos puede ayudar también para que, dice, como el que puede creer, al que cree, todo es posible. Mis hermanos, que Dios los bendiga, paz a vosotros.